El mundo de la lucha libre nos ha brindado momentos inolvidables, que nosotros de niños, alguna vez quisimos imitar, pese a las constantes advertencias de los riesgos que podrían acarrear. El día de hoy te traigo un iceberg que recopila algunas de las lesiones más graves que acortaron y terminaron carreras en WWE. Stone Cold Steve Austin sigue siendo uno de los técnicos del ring más subestimados en la historia de la WWE. Owen Hart fue uno de los mejores en ponerse un par de botas. Así que cuando estos dos hombres estaban listos para enfrentarse, se encontraron detrás del escenario y acordaron que intentarían robarse el espectáculo en SummerSlam 1997. Su combate, a pesar de ser bueno, pasa muy desapercibido debido a la infame falla en el piledriver. Tanto Austin como Hart muestran una gran destreza técnica, utilizando llaves y contraataques con igual maestría. Pero luego, la tragedia sucedió. Durante una inversión de una movida, Owen Hart puso a Austin en posición para un piledriver. Ambos luchadores estaban cubiertos de sudor, y Austin se resbaló unos centímetros en el agarre de Owen antes de recibir la movida, lo que terminó con Austin cayendo de lleno sobre su cabeza. Las vértebras de Austin se comprimieron y sufrió un dolor inmediato y parálisis parcial. Owen Hart provocaba a la multitud en vivo mientras daba tiempo a Austin para recuperarse. Austin hizo todo lo humanamente posible para terminar el combate. Sin embargo, Austin no pudo realizar su finisher como estaba planeado y, en su lugar, tuvo que hacer un conteo débil para capturar el campeonato intercontinental de Owen. Se necesitaron varios árbitros para apoyar a Austin para que pudiera levantar el título y posar como el victorioso y nuevo campeón. Pero todos los fanáticos pudieron ver que Austin había sufrido una lesión grave. En la televisión, parecía desorientado. Austin claramente lucía adolorido y solo se podía temer lo peor. La WWF tuvo que actuar rápidamente porque de pronto su nuevo campeón intercontinental y de parejas estaba fuera de acción debido a una lesión. Se tomó la decisión de devolver el título a Owen Hart y continuar su rivalidad, incluso si Austin no tenía el alta médica para luchar y no podría tener luchas durante meses. Esta lesión definitivamente acortó la carrera de la serpiente de cascabel. Para cuando llegó 1998, Shawn Michaels ya era 3 veces campeón de la WWF, con una victoria en el evento principal de WrestleMania en su historial. Estaba en la cima de la compañía, teniendo grandes rivalidades y combates contra figuras como Diesel, Bret Hart y el Undertaker. Antes de su lesión, Michaels y Undertaker se habían enfrentado algunas veces, primero en In Your House 17, Ground Zero y luego en In Your House 18, Bad Blood, donde lucharon en la primera celda infernal de la historia. Su siguiente combate llegó en el evento Royal Rumble de 1998, donde se enfrentaron en una lucha de ataúd, el cual se gana metiendo al oponente en el mismo. En cuanto a las luchas con esta estipulación, esta fue una de las mejores. Michaels y Undertaker nunca tuvieron un mal combate, y este no fue la excepción, con ambos intercambiando grandes movimientos. Sin embargo, ocurrió un desastre durante el combate. En lo que parecía un movimiento bastante normal, Undertaker lanzó a Michaels fuera del ring, y Michaels aterrizó de espaldas sobre el borde del ataúd. Sin embargo, ese pequeño aterrizaje causó mucho daño. Michaels consiguió una hernia en 2 discos de su espalda y aplastó por completo otro, dejando su espalda en un estado crítico. Fue una lesión devastadora que podría haberlo dejado incapaz de moverse. De alguna manera, Michaels continuó el combate, posiblemente trabajando solo por la adrenalina del mismo, saliendo victorioso. Michaels se mantuvo fuera del ring hasta WrestleMania 14. En el magno evento, compitió con un dolor insoportable y dejó el título vacante ante Stone Cold Steve Austin antes de entrar en un retiro forzado debido a que ya no estaba autorizado para luchar. Volviendo hasta el año 2002. El regreso de John Cena en el Royal Rumble de 2008 es verdaderamente inolvidable para él. El momento en que su música sonó en el Madison Square Garden y él hizo su entrada, la multitud estalló de emoción y comenzaron los cánticos. Lo que hace que este regreso sea tan notable es que Cena había estado fuera de acción debido a un tendón pectoral desgarrado. En 2007, durante una lucha contra Mr. Kennedy, el músculo pectoral de Cena se desgarró durante el combate. Sorprendentemente, terminó la lucha e incluso recibió un eco de Randy Orton sobre una mesa. Esta lesión llevó a Cena a dejar vacante a su campeonato de WWE, y se esperaba que estuviera fuera de acción durante 6 meses a 1 año, con un diagnóstico oficial de un desgarro completo del músculo pectoral mayor.
Sin embargo, Cena regresó sorprendentemente rápido al ring, compitiendo contra otros luchadores solo 4 meses después de su lesión. Cuando Seth Rollins perdió ante Randy Orton en WrestleMania 31, la multitud creyó que lo habían visto por última vez esa noche. Sin embargo, el arquitecto sorprendió a todos al hacer su presencia durante los últimos segundos del encuentro por el campeonato de la WWE entre Brock Lesnar y Roman Reigns, corriendo hacia el ring con su contrato de Money in the Bank mientras la lucha aún estaba en progreso. La victoria de Seth Rollins en WrestleMania marcó el comienzo de su camino como una estrella individual destacada en la empresa. Con la autoridad respaldándolo, Rollins estaba destinado a lograr un gran éxito y enfrentarse a algunos de los nombres más grandes de la compañía. Además, el apoyo de Triple H para proteger al campeón aseguró el lugar Rollins y en la cima de la cartelera. El año 2015 definitivamente fue el año de Seth Rollins, quien parecía convertirse en la elección perfecta para reemplazar a John Cena como la nueva cara de la compañía, incluso superando al sucesor original designado para ese papel, Roman Reigns. Sin embargo, un incidente inoportuno arruinó meses de arduo trabajo de Rollins. Durante un evento en vivo de la UE del 2015, en Dublín, Irlanda. En un combate contra Kane esa noche, Rollins se lanzó desde el esquinero en anticipación a un bombazo contra una mesa, pero al aterrizar, su rodilla derecha cedió. Aún así, Rollins logró ponerse de pie, completar el movimiento y llevarse la victoria. Como resultado, Seth Rollins sufrió una lesión grave con desgarros en el ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral medial y menisco, lo que marcó el fin de su asombroso reinado como campeón máximo, y Rollins se retiró para rehabilitarse. El arquitecto eventualmente hizo su regreso meses después en Extreme Rules 2016, al final del evento principal, atacando a Roman Reigns. Sin lugar a dudas la lesión de Seth fue un efecto mariposa, posiblemente si no hubiera ocurrido, muchas cosas hubieran sido muy diferentes en la programación de la empresa, el ascenso de Roman Reigns. Aquí hago una pequeña trampa, ya que la lesión no ocurrió durante el combate, pero ciertamente fue lo más llamativo de la lucha de Cody Rhodes contra Seth Rollins. El ganador del Royal Rumble apareció en el programa de YouTube de Logan Paul, y habló sobre cómo ocurrió inicialmente la lesión. Lo estúpido fue que he estado luchando desde los 15 años, cuando empecé el entrenamiento profesional. Sin lesiones. Me sentía invulnerable. Subí al banco. Puse 295 libras. No calenté. Iba por 4. Aquí es donde la historia de Cody Rhodes da un giro. Había un tipo al otro lado del gimnasio, solo yo y este otro tipo. No tengo idea de quién es este hombre. No sé por qué me está mirando con una mirada juzgante. Ahora le miro con igual. Está haciendo su rutina completa de CrossFit, ocupando todo el gimnasio. Solo estamos él y yo allí. Voy a mostrarte, amigo. Simplemente desenganché la barra y cayó de inmediato. Lo sentí. No necesité quitar los pesos. Volaron. Luego este tipo, con quien he tenido esta confrontación, corre hacia mí y dice: «Oye, amigo, ¿estás bien?». Que no quede ninguna duda, Cody Rhodes habría preferido no desgarrarse el músculo pectoral, y la WWE habría estado mejor con él durante los varios meses que estuvo ausente. Las cosas tienden a suceder por alguna razón, sin embargo, y su actuación en el Inner Cell preparó al hombre de 37 años para un regreso masivo en el Royal Rumble. Big E sufrió una lesión en el cuello en un episodio de SmackDown en marzo de 2022, cuando él y su compañero del nuevo día, Kofi Kingston, se enfrentaron a Sheamus y Rich Holland. Mientras Big E y Holland luchaban fuera del ring, Holland intentó realizarle un Bailey to Bailey suplex por encima de la cabeza, pero Big E no giró completamente, lo que hizo que su cabeza golpeara el suelo. Big E tuvo que ser retirado en camilla y posteriormente dijo que se fracturó las vértebras C1 y C6. Pese a que se está recuperando, esta lesión lo llevó al retiro de los cuadriláteros. En un episodio de Beyond the Ropes de la WWE, Edge reveló que la raíz de su famosa lesión fue en una lucha de escalera contra Eddie Guerrero. Durante la pelea, cayó a través de una escalera y escuchó un crack. En ese momento, pensó que era la escalera, así que continuó luchando. Más tarde, Edge sufrió un Sunset Flip Powerbomb desde la escalera, lo que empeoró su situación. Conforme avanzaba su calendario, Edge comenzó a perder lentamente la sensación en su cuerpo.
Se dio cuenta de que estaba claramente entumecido y que sus brazos perdían fuerza. Normalmente se enfrentaba en luchas extremas, y Edge se encontró sufriendo de estenosis espinal cervical, una lesión que básicamente significaba que estaba a una mala caída de convertirse en un inválido. Viendo la única opción que tenía, Edge decidió alejarse del ring y del trabajo que más amaba. El legendario luchador de la UE se vio obligado a retirarse a la temprana edad de 37 años, a pesar de tener otros 13 años para darle al negocio. Afortunadamente tuvo un regreso sorprendente en el año 2020, y hasta este año dio su última lucha en la compañía. Daniel Bryan logró conectar con los fanáticos de una manera que pocos han logrado en la historia moderna de la industria. Con el tiempo, la WWE se dio cuenta de esto. En WrestleMania 30, Bryan triunfó contra todo pronóstico, tanto en la historia como en la vida real, y se convirtió en campeón de la WWE. Sin embargo, en mayo de 2014, justo cuando su historia estaba despegando, Bryan tuvo que ausentarse debido a una persistente lesión en el cuello. Una cirugía que se suponía que lo mantendría fuera de acción durante 8 semanas, en realidad lo mantuvo en casa durante 8 largos meses. Esto ocurrió en el verano de 2013. En una lucha contra Randy Orton, realizó un suicide dive fuera del ring y falló. La cabeza de Bryan golpeó la barandilla de protección. Bryan dijo: "Sentí un dolor intenso que bajó por mi brazo. Pero pensé, no estoy realmente preocupado por esto". Sin embargo, más tarde en esa lucha, hice un dropkick desde la cuerda superior, y cuando aterricé, literalmente no podía sentir mis brazos y no podía levantarme. Esto se llama un Stinger, y después de esa lucha, me hicieron hacerme resonancias magnéticas y descubrieron que tenía un disco abultado en el cuello. Eso no es inusual para los luchadores, pero lo que estaba sucediendo es que estaba cerrando el espacio alrededor de los nervios en mi cuello, lo que provocaba dolores intensos en mi brazo. Estaba tan débil que ni siquiera podía abrir la puerta del auto, que no tenía cerraduras automáticas. En realidad, teníamos que girar la llave en el auto para abrirlo, y yo estaba tan débil que ni siquiera podía. En el Royal Rumble, uno de los momentos más anticipados es la participación de Kofi Kingston, puesto que desde hace varios años tiene el spot de salvarse de ser eliminado, encontrando maneras creativas de evitar tocar el suelo con ambos pies. Eso era así, hasta épocas recientes, puesto que ha fallado en realizar dichos spots, cada uno viéndose más doloroso que el anterior. Si tuviera que elegir uno de los que ha fallado como el más propenso a ocasionar lesión sería el del Royal Rumble 2022. No solo fue evidente que Kofi se lastimó legítimamente, sino que además, el momento fue inútil, debido a que al no calcular el salto, sus pies tocaron el suelo, por lo que quedó eliminado. Con el Royal Rumble de este año, son 2 años consecutivos que Kofi Kingston falla en su clásico momento de salvación. Creo que es adecuado que la WWE le asigne dichos momentos a alguien más. Sting hizo su esperado debut en la WWE en el Survivor Series del 2014. En el año 2015 se involucró en una rivalidad con el campeón máximo de ese entonces, Seth Rollins, por lo que se pactó un combate para la noche de campeones de dicho año. Hay que tener en cuenta que Sting para el momento de la lucha tenía 56 años, por lo que no podía exigirle demasiado a su cuerpo. Durante la lucha, Seth aplicó su característico bombazo contra el esquinero. Sting al recibir bombazo se desplomó. Lo que sucedió fue que la leyenda recibió el golpe de mala manera, siendo su cuello el área que se llevó el mayor castigo. Después de esto, no pudo seguir el combate. Esta lucha puso fin al efímero paso de Sting por los cuadriláteros de la empresa McMahon. En el año 2016, Paige había sufrido una lesión de cuello que provocó que se ausentara de los cuadriláteros durante un año entero, regresando hasta noviembre del año 2017. Tristemente este regreso duró poco, puesto que al mes siguiente, en un evento en vivo se estaba llevando una contienda entre equipos. Paige, Sonya Deville y Mandy Rose, contra el equipo de Bayley, Mickie James y Sasha Banks. Una lucha que a simple vista no tendría algún riesgo de lesión. Sin embargo, durante el mismo, Paige recibió de mala manera una patada de parte de Sasha Banks en la espalda. La patada fue recibida de tan mala manera que volvió a lesionar el cuello de la recién recuperada. Esta lesión terminó la carrera luchística de Paige en la compañía, aunque siguió apareciendo hasta que se fue de la WWE. Actualmente ha hecho su regreso a los encordados en AEW. Samoa Joe en su momento tuvo uno de los finishers más devastadores de la época reciente.
El Muscle Buster. El movimiento implica que un luchador enganche las piernas de su oponente, levantándolo y colocando la cabeza del oponente sobre sus hombros. Luego, el luchador realiza una se deja caer, infligiendo principalmente castigo en el cuello y la espina dorsal del oponente. Si alguna vez te preguntaste por qué Yu no usaba este movimiento estando en el roster principal, la respuesta es sencilla. Este movimiento casi termina definitivamente con Tyson Kidd. Antes del desenlace, nada fuera de lo común ocurrió durante la lucha. Yu eventualmente tomó ventaja, preparando a Kidd para su movimiento final. Según Kidd, mientras se estaba preparando para el movimiento, colocó mal las manos. Terminó cayendo incómodamente sobre su cuello, donde sufrió una parálisis temporal desde el cuello hacia abajo y vio una luz blanca. Después de que Yu rápidamente cubriera a Kidd para la victoria, Cesaro, su compañero, vino a ayudar, pero Kidd inmediatamente instruyó a su compañero de equipo a que no lo tocara. Pudo recuperar algo de sensación y, por lo tanto, pudo alejarse, pero se agarraba el cuello y la clavícula mientras abandonaba el ring. Kidd fue trasladado a un hospital en San Antonio. Un médico le informó que había sufrido una conmoción de la médula espinal, resultado de la ruptura del ligamento C2 que hizo que su disco C2 chocara con la médula espinal. La colisión fue en última instancia la razón por la que Kidd vio la luz blanca. Es aterrador saber que solo el 5% de las personas que sufren una conmoción de la médula espinal sobreviven, y solo el 1% evita la parálisis permanente. Las lesiones de Kidd se compararon con las del actor Christopher Reeve, con Kidd sobreviviendo principalmente debido a su condición física. Tyson Kidd se vio obligado a retirar. Aquí también hago un poco de trampa, porque si bien esta lesión no se dio en un ring de WWE, el afectado se hizo mundialmente famoso por, precisamente, haber estado en la empresa McMahon. En el año 1997 la WCW firmó al entonces agente libre, Bret Hart, quien tuvo un paso que terminó abruptamente debido a una fuerte contusión. El 19 de diciembre de 1999 Hart se enfrentaba a Goldberg por el campeonato mundial de peso completo de WCW, en Starrcade. Durante el combate, Bret recibió una patada a la cabeza que le causó una grave conmoción cerebral que marcaría el final de la carrera del canadiense. Más de 2 décadas después, esta situación continúa dando que hablar. Bret afirma que Goldberg hizo esto a propósito, y las múltiples veces que ha hablado del tema, ha dicho que Goldberg era un luchador peligroso, que no cuidaba a sus rivales. Si bien se puede argumentar sobre las capacidades de actuar de manera segura en el ring de Goldberg, no se puede negar que la patada es devastadora, terminando definitivamente la carrera de uno de los mejores de la historia. En King of the Ring de 1998, se llevaba a cabo uno de los combates más legendarios de la empresa. Undertaker contra Mankind dentro de la celda infernal. Este combate pasó a la historia por los momentos tan aterradores que tuvo. El público fue testigo del empeño de Mick Foley para dar un espectáculo a pesar de su integridad física. Con sus 2 caídas tremendas, que viéndolas al día de hoy siguen siendo sorprendentes. Foley sufrió de un hombro dislocado, mandíbula dislocada, conmociones cerebrales, costillas magulladas, hemorragia interna, numerosas heridas punzantes causadas por las tachuelas que se vaciaron al ring, y al menos un diente desprendido, que terminó apareciendo en su fosa nasal. Cuando se habla de luchas extremas, no podemos dejar de lado a Shane McMahon, puesto que siempre ha tomado los mayores riesgos para brindar un espectáculo. Sin embargo, en una ocasión, uno de estos riesgos cruzó la línea y casi termina en algo mucho más grave. En el evento de King of the Ring del año 2001, se enfrentaba Shane contra Kurt Angle, siendo este un encuentro sin descalificación, bastante entretenido. Todo iba bien hasta que se aproximaron al área del escenario, donde habían unos paneles de vidrio. Lo planeado siempre fue que Shane rompiera uno de estos, pero el que debía romper estaba hecho de un cristal más fino, sin embargo no se llevó así. McMahon terminó atravesando un cristal legítimo. Por si esto no fuera suficiente, el cristal se dio hasta después de 3 suplexes. Los primeros 2 hicieron que Shane cayera sobre su cabeza, terminando desorientado, y evidentemente tuvo lesiones debido a los cristales que se esparcieron. Las heridas sufridas durante este brutal encuentro no debían tomarse a la ligera. Kurt Angle se rompió el coxis, una lesión insoportable que tendría importantes repercusiones en su carrera. Shane McMahon también soportó una buena cantidad de dolor y tuvo que ser hospitalizado junto con su oponente.
Esto ocurrió el 5 de octubre de 1999 en una lucha en SmackDown. En aquella ocasión estaba luchando Dylan Brown vs Darren Droz de los Dolph, en donde pasa algo que termina en tragedia para Droz, ya que acá termina su carrera como luchador profesional. La versión que el mismo Droz que en una ocasión dijo en una entrevista fue que tenía una camisa holgada en esa lucha. Cuando Dylan Brown le iba a aplicar ese bombas a Droz, no lo logra sujetar muy bien para levantarlo, ya que al levantarlo se resbaló su mano, producto de su camisa holgada. Ahí, junto con que Droz no hizo un salto adecuado para que ese bombazo salga bien. Dijo también que había una botella de agua en el ring que hizo que Dylan Brown se resbale, ocasionando esa lesión en el cuello de Droz que lo dejó paralítico. En un momento se pensó lo peor, ya que no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Se le hizo una cirugía inmediatamente, lo cual ayudó para que pueda mover la parte superior de su cuerpo, pero lamentablemente las piernas no. Droz desde hace años arrastraba problemas de salud, el cual tras varios años de dolencias, falleció en la madrugada del 30 de junio del 2023, por causas naturales, según comunicado de su familia. El video de su accidente es uno de los materiales perdidos más buscados en Internet. En el año 2006, en el evento de Armageddon, se enfrentaban los Hardys contra MNM, equipo formado por Johnny Mercury y Johnny Nitro, más tarde conocido como Johnny Nitro, acompañados por Melina, además de otros dos equipos, por lo que sería una lucha fatal de 4 esquinas, por los títulos de parejas. El combate sería una lucha de escaleras. Dicha estipulación, si bien es muy entretenida la mayoría de las veces, el riesgo es inminente y esta lucha fue el claro ejemplo de esto. En los años 90, Sid Vicious era una estrella para la lucha libre. Después de una carrera que lo hizo reconocido en la WWF, pasó a la WCW, que lamentablemente sería responsable de una de las lesiones más terroríficas de las que se tenga registro. Sid, al ser un gigante, no tenía un arsenal de movimientos muy variado, por lo que los directivos de la compañía le dijeron que tenía que añadir más movimientos a su repertorio, unas movidas aéreas por ejemplo. Sid no estaba muy seguro de realizarlas, pero debido a que eran los altos mandos de la empresa, acató la orden. En un evento de la WCW, se llegó el momento. Sid subió al esquinero y pretendía realizar una patada voladora. El resultado fue horrible, partiendo su tibia en dos. Las imágenes son escalofriantes. Esta lesión le sirvió para demandar a la compañía, aunque el caso fue desestimado. ¿Te imaginas cómo sería la WWE si Triple H hubiera pasado a mejor vida hace mucho tiempo? Bueno, esto casi fue una realidad en la primera cámara de eliminación de la historia. Se enfrentaron Shawn Michaels, Booker T, Chris Jericho, Kane, Triple H, quien defendía su título mundial, y Rob Van Dam. El campeón comenzó el combate con RVD, y después de colocar a Triple H en el medio del ring, Rob Van Dam se subió a una de las cápsulas de la cámara y se lanzó desde la cima con su movimiento característico, el Five Star Frog Splash. Todo el peso de RD cayó sobre el campeón y su rodilla cayó sobre la garganta de Triple H, en lugar de golpear la lona como se suponía. Triple H retrocedió de dolor y comenzó a patear sus piernas mientras se agarraba la garganta. El movimiento había dañado su garganta y comenzó a hincharse, cerrando sus vías respiratorias y causándole un dolor inmenso. Triple H dijo que los médicos le dijeron que este tipo de accidente podría haber aplastado la tráquea de alguien. Continuó diciendo que no culpa en lo más mínimo a RVD, y que eso era parte del negocio. Triple H luchó la mayor parte del combate mientras luchaba por respirar. También sufrió una fractura de muñeca al principio del partido, además de daños en la garganta. El primer combate que The Ultimate Warrior trabajó bajo la WCW fue en Fall Brawl 1998. En esta pelea, Warrior realizó una entrada dramática que se convirtió en un elemento característico de su presentación en WCW. La mecánica para lograr esta entrada involucraba una trampilla integrada en el ring, de modo que Warrior podía elevarse desde abajo, a través de la lona. David Boy Smith no fue reservado en ningún lugar cercano a la parte superior de la cartelera en su participación en el evento. Sin embargo, sí fue reservado en la cartelera para una lucha en pareja junto a Jim Neidhart contra Alex Wright y Disco Inferno. Según Alex Wright, los luchadores no recibieron ninguna advertencia sobre la trampilla. Wright explicó que deberían haber informado a los luchadores sobre la ubicación de la trampilla para que, como mínimo, pudieran evitar caer directamente sobre ella. Afirmó que la trampilla era increíblemente dura y se sentía como concreto.
The Evil Boy Smith sufrió una grave lesión en la espalda como resultado de una mala caída en la trampilla. Esto fue seguido por una infección espinal que resultó en una estadía de 6 meses en el hospital. Muchos consideran que esta serie de eventos fue fundamental en que también desarrollara problemas de abuso de sustancias para sobrellevar el dolor después de su lesión, lo que lo llevó a su prematura muerte en el año 2000. Domingo, mayo 23, 1999. Evento. Over the Edge. Más de 16.000 fanáticos asistieron a la arena ansiosos de ver lo que la WWF tenía preparado. Hart hace una prueba del arnés, y todo parece estar bajo control. A las 7:15 p.m., Owen Hart va a lo más alto de la arena, mientras que en las pantallas de los televidentes se empieza a reproducir una promo para el combate que sería Owen Hart, caracterizando a su personaje de el Blue Blazer, contra el Padrino. Todo parecía estar en orden, hasta que el arnés hace un ruido estruendoso y Owen cae estrepitosamente, cayendo de pecho en el esquinero del ring. Los televidentes no sabían qué estaba pasando, debido a que no se les presentó nada de lo que ocurría en el cuadrilátero. A las 8:15, Jim Ross, el comentarista, le informó a la audiencia que Owen Hart había fallecido trágicamente. El vídeo de la caída de Owen Hart es uno de los materiales perdidos más buscados, sin embargo, pese a que su existencia está confirmada, es casi un hecho que nunca verá la luz, y es mejor que se quede así.